el lunes que viene, como les comentaba más temprano, se celebran 30 años del Servicio Nacional de Orientación a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género, la ya conocida línea 0800 41 41. Nelly Fagundes es directora de PLEMU, Plenario de Mujeres del Uruguay, y hoy más temprano decíamos algo que está totalmente ya metido en la gente, se sabe muy bien que se puede recurrir a una línea telefónica, etcétera. Eso no era así, y hay que imaginar la situación 30 años antes, ¿no? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo comenzó esta historia? Bueno, esta historia comienza justamente desde el movimiento de mujeres, 30 años atrás. PLEMU nace en 1984 y ahí comienzan a haber otras organizaciones de mujeres. En aquella época éramos muy tibiamente feministas, no se podía hablar del feminismo tan abiertamente. Además fue la época Salíamos de una dictadura con mucho miedo, claro. Entonces, pero sí percibíamos, porque recibíamos en nuestras organizaciones muchas mujeres que venían con esta situación y bueno, hacíamos lo que podíamos, pero sentíamos que tenía que haber algo más macro, digamos, que pudiera atender la situación. La violencia. No, absolutamente, no, para nada. Entonces nos juntábamos unas cuantas organizaciones, éramos 8 más o menos en aquel momento, y le solicitamos a la Intendencia de crear un servicio telefónico para atención a mujeres en víctimas de violencia doméstica. Es aprobada la propuesta. Se hace un llamado, una licitación, PLEMU hace una propuesta y gana la propuesta PLEMU, ¿verdad? Y ahí se empieza a instrumentar el servicio. Fue el 2 de octubre de 1992, ya cumplimos los 30 años. Entonces, en aquel momento imagínense en que no solo estaba invisibilizado, sino además la gente sabía pero callaba. Se trataba como un tema de adentro de la casa y no para afuera, ¿verdad? Bueno, con el servicio se inicia toda una campaña difícil de tratar porque solo teníamos las organizaciones de mujeres a quien derivar, porque no existían servicios para atender a mujeres en esta situación. Entonces, nosotras mismas las atendíamos, pero no dábamos abasto. No, y además también el hecho de que una mujer asumiera a contar su problemática. Que contara su historia. Claro. Tuvimos mujeres que nos contaban de 30 y 40 años de vivir violencia doméstica. Entonces teníamos que tener respuestas que no era solo el objetivo del servicio. El objetivo era escucha y orientación y derivación en los casos que podíamos derivar, pero no teníamos mucho. No, porque muchas veces son casos de vida o muerte, ¿no? Exactamente. Situaciones extremas en las que realmente sí. hay que captar a esa mujer y Exactamente. protegerla. No, y la necesidad de trabajos también de equipos interdisciplinarios. Eso también era muy importante. No existía ni siquiera la formación o la capacitación adecuada para ese trabajo integral. No. Fue PLEMU que en ese momento, viendo la necesidad no solo del servicio, sino de la respuesta, comienza a hacer cursos de capacitación en violencia doméstica. Primero para mujeres profesionales y hombres dentro del área social, luego comienza con la salud, después con el área más institucional dentro del Ministerio del Interior, porque tenían respuestas terribles las mujeres cuando iban a una comisaría. Las mandaban para la casa, les decían que si denunciaban se iban a quedar sin el apoyo económico. No había comisaría y cosas de la mujer peores. tampoco. No existía. Por eso todavía. digo, entonces también no era todo, voy a decir lenguaje muy coloquial, era una tranza ir a una seccional a hacer una denuncia. Exactamente, para ir y volver frustrada porque no le tomaban la denuncia o le decían que la levantara después que la hacía, porque iba a pasarlo peor. Y lo pasaba peor. Porque tenía que volver a la casa donde... Exactamente, y lo pasaba peor. Entonces, en esa época, bueno, a través del servicio telefónico desde el inicio, creamos una ficha técnica que nos permitió no solo ver la cantidad de llamadas, sino el tipo de llamada, y todo eso nos dio elementos para ir trabajando para mejorar el servicio, ¿verdad? Porque tampoco había números, no había mucha estadística de nada. Entonces, no había nada. Había intuición, ¿no? Sospecha de, bueno... Se percibía. Bien, y esos números... Dentro de la familia incluso se percibía, no se sabía realmente. Y los números de esos primeros tiempos... Esos números de los primeros años nos daban unas 5.000 llamadas anuales, que eran disparate para nosotras, porque tampoco nos imaginábamos tanto, hay que decir la verdad. Y bueno, eso fue cambiando, evolucionando. PLEMU siempre estuvo, a partir de las evaluaciones permanentes, capacitando permanentemente al personal que trabajaba y demandando a nivel
de las autoridades que correspondían, que se crearan más servicios. Con esa ficha Perdón, tú pudimos... fíjate, casi 14 llamadas por día. Sí, sí. Casi 14 llamadas por día. En aquella época. Sí, en aquella época. Sí. Sí. Hoy día son unas 35, 40 llamadas diarias, que las llamadas duran entre 40 minutos y 1 hora, porque son personalizadas, se escucha, se trata de entender bien la situación para ver a dónde se deriva, ¿verdad? Sí, es un servicio que trabaja las 365 días del año, las 24 horas, con gente capacitada, que además tiene un servicio personalizado para realmente... Cada caso es distinto, entonces tiene que ver cuál es el caso para ver cuál es la derivación que se va a hacer y a quién, ¿verdad? Nelly, ¿hay muchas operadoras para ello? 8 son las actuales con suplentas, 2 o 3. Bueno, vuelvo a repetir, en turnos de 6 horas, que es bastante si uno piensa en la problemática Qué desgastantes para que operar, recibe. sí. Sí. No cualquiera puede hacerlo. No, claro. Cuando nosotros hacemos los cursos de capacitación, a veces de 25 seleccionamos 3 o 4. Claro. Porque no es solo saber de la situación, sino después cómo lo procesa. ¿Qué perfil tiene, la operadora? Bueno, antes que nada tiene que tener empatía, ¿verdad? Hacia el otro, hacia la otra. Pero además, buena dicción, además saber escuchar es fundamental. No necesita ser profesional. Muchas veces nos preguntan, ¿pero es un asistente? No necesariamente, pero sí se presentan muchas veces estudiantes de distintas carreras sociales, ¿verdad? Claro. Que ya tienen un plus. Exacto. ¿Y quiénes consultan mayoritariamente? Porque obviamente hubo una época en la cual capaz que se hablaba más de un tema de clases y esto abarca a todas las clases. Es verdad. Capaz que en las clases más bajas está ese temor justamente de la pérdida del apoyo económico, Es verdad. que se fomentaba mucho antes ya desde la denuncia, no lo hagas porque después Sí. no tenés quien te banque directamente. La amenaza en las Y comisarías. las clases altas porque por aquello de no, ¿qué van a decir? ¿No? Vergüenza. Porque está la vergüenza, ¿no? Entonces, ¿quiénes llaman hoy en día mayoritariamente? Ahí en el principio empezamos a descubrir también eso, porque ese concepto de que las mujeres pobres eran las que más sufrían Claro. violencia. No, las mujeres pobres lo que sufren son múltiples situaciones de violencia, desde las carencias dentro del propio hogar, afectivas, económicas, de todo tipo. Pero descubrimos que eran todas las clases sociales, porque justamente la ficha lo que tiene, si bien es anónima, no tiene diferentes temas que nos dan esos datos, ¿verdad? A nivel educativo, a nivel económico, el lugar donde vive, el agresor, nivel educativo. Y nos dimos cuenta que las clases altas sufren igual o más a veces. Eso que tú decías, les da mucho más vergüenza contarlo dentro de la familia, nadie se entera, en el círculo de amistades menos. Mencionaste que esto se propuso a la Intendencia de Montevideo. Sí. ¿Esta línea es exclusivamente montevideana? Comenzó siendo montevideana, pero las propias mujeres del interior se apropiaron de ese servicio, comenzaron a llamar. O sea que esta línea también... Hoy es nacional. Hoy es nacional. Y comenzó siendo un proyecto de gobierno departamental y hoy es un proyecto de Estado. Bien. Eso es bien interesante de Y analizar. justamente, ¿qué pasa con este tema en el interior? Si analizamos los números de Exacto. Montevideo Interior... Sí, es más o menos la misma, comparativamente es más o menos la misma cantidad. Cuesta un poco más en el interior todavía, como siempre, ¿no? En el interior todo se vive un poco más escondido. Y las cercanías... Pero lo que tiene este servicio que es anónimo, entonces la gente se anima un poco más a llamar, a hablar, cuenta su historia y de ahí sacamos todos estos datos de que es más difícil el interior. ¿Podés recordarnos cómo estamos con las cifras de violencia doméstica ahora actualmente? Mirá, en los 30 años, el otro día hacíamos las cuentas, se llevan 360.000 llamadas. Hoy, en este momento, estamos en un 1.200 más o menos por mes mensual. Tuvimos un pico muy alto en la época de la pandemia. Sí, obvio. Ahí sí fue impresionante. O sea, lo que Sí. se sospechaba que Sí, el sí. estar encerrados iba a No, ya no era aumentar. sospecha. Por eso se terminó confirmando. Se confirmó a través de este servicio, vuelvo a repetir, que tiene fichas de cada una de las llamadas, ¿no? ¿Terminan alguna de esas llamadas, digamos, el consejo termina en la justicia? Depende siempre del tipo de situación. Hay situaciones que no conviene enviar directamente a la justicia. Hoy hay muchos servicios en todo el país donde trabajan justamente equipos multidisciplinarios. Entonces muchas veces primero se recurre a ese equipo, que es la derivación inmediata, y luego es el propio equipo el que va avanzando con la mujer y viendo la urgencia o la necesidad. Solo cuando se ve en la llamada que hay
riesgo de vida, ahí se le pide que se retire con los documentos de la casa inmediatamente y vaya a tal lugar. Y ahí se procede, que por suerte también ahora hay, aunque no no alcanzan, refugios para mujeres y niños. Más allá de esta línea telefónica o estas líneas telefónicas, todas las puertas o posibles puertas de entrada están hoy en día articuladas, porque puede ser el sistema educativo, el sistema de salud, etcétera, ¿sí? Sí. Bueno, yo diría que le falta bastante igual, ¿no? Para la articulación total, pero están bastante articuladas. De hecho, nosotros recibimos llamadas de terceros o de familiares también, y muchas veces son maestras, son técnicos de los CAIF, los que actúan como técnico inmediato a la situación. Las claro, mujeres porque reciben un niño claro. y... Exacto. No, y el niño habla, y el niño cuenta aparte. El niño Exacto, cuenta. lo detectás enseguida. Y por otro lado también, por ejemplo, en los centros CAIF hay mucha comunicación con el equipo técnico, las mujeres tienen confianza y entonces recurren, es uno de los, digamos, las que más rápida tienen organizadas las salidas de la mujer. Igualmente, perdóname, sigue faltando recursos, ¿no? Ah, no, claro, estamos lejos. Vamos a cumplir 5 años de la aprobación de la ley de violencia basada en género y todavía no se termina de aplicar bien, Para no nada se da no se abasto está aplicando, en no. ninguno de los sistemas. ¿Por dónde se debería atacar? Tenemos un sistema que es muy punitivo, digamos, y no tanto de previsión, de comunicación, de educación. Sí, falta mucho en la educación. Y sobre todo la articulación, lo que decía él, no es lo suficientemente buena aún. Nos ha pasado situaciones de mujeres que, bueno, salen del hogar, van a un hotel en lo inmediato para luego pasar a un refugio. Y nos ha pasado de que pasan días en el hotel y esa cadena que debía ser de un día para el otro no funciona. Bueno, el otro día el ministro de Desarrollo Social dijo que están tratando de sacar esto de los hoteles para evitar esa intermediación. Aberrante, sí. Bueno, la visibilizamos por una tragedia, por una tragedia. Pero bueno, eso fue por lo menos lo que nos dijo. Para terminar, en 30 años han pasado varios gobiernos de distinto color. Sí. ¿Se ha logrado instalar este tema como política de Estado independiente? Ya ahora sí, porque vuelvo a repetir, comenzó con la Intendencia de Montevideo, con el gobierno del Frente Amplio, pasa luego al Instituto de la Mujer, también con el gobierno del Frente Amplio, y hoy sigue dentro del Instituto de la Mujer, ¿verdad? Del MIDES. Estamos en noviembre, que es el mes por la eliminación por de la la violencia. eliminación, sí, exactamente. Sí. Así que vamos hay que seguir hablando del tema. Sí. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Gracias a por ustedes el por trabajo este que hacen. espacio.